Miremos cualquier rincón del planeta y parecerá que ahí estuvo siempre. Pero la Tierra es dinámica, ha sufrido cambios constantes en los últimos 4.500 millones de años. Los elementos químicos terrestres se han mezclado, separado y depositado en forma irregular en todo el planeta. La superficie terrestre es distinta de su interior. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuerzas que redistribuyen los elementos y los minerales? Pueden encontrarse minerales raros y valiosos solo en unas pocas áreas dispersas. Su escasez incentiva la búsqueda de sustitutos y hoy en día nuestra tecnología en desarrollo puede encontrar nuevas aplicaciones exóticas de las sustancias más comunes. Tanto nuestro pasado como nuestro futuro tienen raíces en la química de la Tierra. El filósofo e historiador americano Will Durant descubrió que las civilizaciones existen debido a un consentimiento geológico. Pensémoslo. Como todo lo que usamos deriva en forma esencial de la Tierra, la distribución geográfica de minerales y gangas terminan directamente con la economía, la política y los modelos de mercado mundiales. Por ejemplo, esta muestra de acero inoxidable. Uno de sus componentes más importantes es el cromo. El cromo se usa en aleaciones para proteger llantas y fabricar motores de aviones. ¿Pero de dónde viene? De gangas en depósitos que se encuentran principalmente en Sudáfrica o en la Unión Soviética, como platino o diamantes. Otro metal estratégico, el estaño, se encuentra principalmente en el sudeste de Asia. En los suelos de Saudi Arabia podemos encontrar petróleo, pero hay muy poco en los suelos de Israel. ¿Por qué los minerales valiosos se encuentran en unos lugares y en otros no? Porque hay mucho sobre lo cual todavía no sabemos. No sabemos por qué una parte del planeta y no otra fue elegida para ser rica en cromo. Pero sabemos mucho sobre cómo la naturaleza concentra los minerales, cómo lo hace en el lecho del océano o en la superficie terrestre. Hemos aprendido cómo se forman los depósitos de gangas, la química subyacente del planeta. Aquí, en la sabana africana, una área del tamaño de Nueva Inglaterra localizada en el sur de África, se producen interesantes procesos. Bajo la superficie yace uno de los depósitos de platino, rodio y cromo más ricos del mundo. Un mineral es una sustancia con una composición química característica. Cuando los minerales están concentrados, tienen un gran valor económico, se denominan gangas. Debido a que algunos lugares son ricos en gangas y minerales, como Sudáfrica y otros no, las fortunas de países enteros, de su pueblo y gobiernos puede levantarse y caer dependiendo de las riquezas halladas en sus tesoros naturales. Desde los tiempos prehistóricos hemos extraído y utilizado una gran variedad de minerales. ¿Cómo hacían nuestros ancestros para extraer de la tierra esos minerales que necesitaban? Una de las primeras técnicas en esta antigua mina de estaño en Cornwall, Inglaterra, fue construir grandes fogatas en las rocas de la base de los acantilados. El intenso calor fracturó las rocas, dejando expuestas las gangas de estaño que luego fue minada. Hoy en día se usa dinamita y nitrato de amonio para separar las vetas de estaño de las rocas. Pero mientras la hacemos estallar, taladramos y examinamos, la Tierra, en cualquier cosa que podamos extraer de ella, está limitada por nuestra tecnología y necesidades del momento y costo. ¿Por qué minerales y elementos están donde están? Para saberlo debemos investigar los comienzos hace miles de millones de años. Los científicos creen que junto con el remolino de polvo de la primera nube, se estaban produciendo reacciones químicas. Allí estaban la mayoría de los elementos y una gran variedad de minerales. Algunos se descomponían, otros se formaban. La gravedad combinaba estos elementos para formar el planeta. Al principio la Tierra era una esfera homogénea.
Con el tiempo, debido a la radiactividad de algunos elementos de las profundidades, la temperatura se elevó y el hierro, uno de los elementos más comunes, se fundió y se hundió hacia el centro de la Tierra. Se formaba el núcleo terrestre. Comenzaron a emerger distintos tipos de rocas y minerales de esa esfera homogénea. Los minerales líquidos más livianos quedaron flotando en la superficie, se enfriaron y formaron la corteza primitiva. La Tierra se convertía en un planeta de capas con un denso núcleo de hierro en el centro, justo bajo el manto, que está compuesto por silicatos densos y una corteza de rocas livianas y minerales. Toda la Tierra es rica en hierro y oxígeno, silicio y magnesio y pequeñas cantidades de otros elementos, pero solo podemos obtenerlos en forma conveniente, en general con la abundancia en la corteza, que es diferente a la que existe en toda la Tierra, tal como lo muestra este gráfico. Fíjense, en la corteza, donde se realizan las extracciones, solo tenemos un 6% de hierro, el resto está en el núcleo. Por otra parte, existe un gran número de combinaciones de oxígeno, silicio y aluminio en la corteza. Pero los minerales no están distribuidos uniformemente a lo largo de la Tierra. En unos lugares dispersos se concentran los elementos raros y valiosos. ¿Cómo? Los depósitos de ganga se forman de tres maneras básicas. Una manera es por cristalización del magma, que es roca fundida en grandes cámaras bajo la corteza. El magma asciende y entra en contacto con rocas más frías cercanas a la superficie. El Dr. Philip Candela. El magma transmite el calor a las rocas frías que lo rodean y por tanto comienza a cristalizar. Entonces, cuando la roca fundida empieza a cristalizar en la cámara subterránea, no solo cristaliza una única sustancia, sino que a veces cristaliza de 5 a 10 sustancias diferentes. Los científicos creen que el magma se origina dentro del manto mismo. Cuando se dan las condiciones adecuadas, las rocas que se solidifican tienen elementos como el cromo y el platino. Y este debe haber sido el caso de la sabana sudafricana, donde depósitos de ganga formados son tanto beneficiosos como internacionalmente estratégicos. La segunda manera en que se forman los depósitos de gangas es a través del efecto del agua sobrecalentada. Depósitos de estaño, plomo y zinc por lo general se originan de esta manera. Al ascender, este agua caliente disuelve los metales y extrae los azufres de las rocas circundantes. Como esta sube hacia los niveles más fríos en la corteza terrestre, le transmite calor a esas rocas. Asimismo, ese fluido ascendente vaporiza el metal y los azufres disueltos en agua se combinan para formar minerales sulfuro. Estos pueden formar placas sobre las paredes de una fractura y formar vetas de mineral. Por ejemplo, aquí tenemos una veta de mineral. Este es un tipo de roca granítica que se ha fracturado. Los fluidos calientes que ascienden llenan la fractura. Disuelto en el agua había dióxido de silicio que precipitó para formar cristales de cuarzo, material vítreo que está dentro de la veta. La solución también contenía un metal denominado molibdeno y azufres. Durante el enfriamiento, estos se combinaron y precipitaron a lo largo de las paredes, produciendo otra veta que ahora encontramos en esta roca de molibdenita, disulfuro de molibdeno y también dióxido de silicio o cuarzo. Los científicos piensan que debajo de los géiseres y las termas podría haber una formación activa de depósitos de ganga. Estos respiraderos hidrotérmicos también son comunes en el lecho oceánico. Son como géiseres en el fondo del mar. Mientras que hace muy poco hemos podido verlos de cerca, ellos están brindando nuevas pistas sobre cómo se formaron estos depósitos de gangas. Es un proceso fascinante. En las dorsales oceánicas, en la mitad del Atlántico y en el Pacífico, de norte a sur, se está expulsando lava. Al enfriarse, se contrae y se fractura. El agua del océano penetra en el magma fundido. El agua se calienta y asciende. En ella se disuelven los azufres y los componentes metálicos de rocas adyacentes que luego reaccionan. Cuando la solución caliente, rica en minerales, entra en contacto con las aguas más frías,
a una diferencia de 400 grados, los minerales precipitan, a menudo acumulándose en las grietas y fracturas de las rocas. Nos dieron una prueba visual directa de que nuestras ideas sobre la circulación de agua alrededor de las cámaras de magma y la separación natural de los metales es en verdad un proceso válido en la formación de los depósitos hidrotérmicos de gangas. El tercer proceso por el que se forman los depósitos de gangas y minerales es la sedimentación. No es un proceso químico, sino físico. Se pueden transportar trozos de roca y materias minerales a través de una corriente de agua. En las áreas donde ha descendido su velocidad, las partículas de rocas y minerales pueden sedimentar. Como están en la superficie y son relativamente suaves, las rocas sedimentarias se extraen, se cortan y modelan a través de la civilización. De muchas maneras, las rocas han dado forma a nuestra historia. Nuestras ciudades se construyeron con ellas. Construimos caminos, rascacielos y estatuas de piedra. Nuestros ancestros también construyeron con ellas. Querían que sus construcciones perduraran, por eso usaron rocas. Aquí tenemos un par de trozos de roca sedimentaria común. Son de piedra caliza, carbonato de calcio. Esta piedra caliza proviene de Indiana. Esto es mármol italiano. Una vez más, ambas son carbonato de calcio. Bueno, hemos usado este material para construir edificios, monumentos, estatuas. Pero en la vida moderna surge un problema. Ustedes han oído hablar de la lluvia ácida. Bueno, el problema con la lluvia ácida es que el ácido reacciona con el carbonato de calcio, con la piedra caliza, y causa el deterioro de esta sustancia. Vamos a ver una prueba, a ver cómo funciona. Lo que voy a hacer es agregar un poco de ácido clorhídrico a la piedra caliza. Los geólogos utilizan esto como una prueba para la piedra caliza, porque como ya veremos se produce una reacción. Pongamos un poco de ácido justo sobre la piedra caliza. ¿Qué pasa? ¿Ven las burbujas que salen? Aquí tenemos un trozo de mármol italiano. La reacción que se está produciendo es la del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico y se expide dióxido de carbono gaseoso y se produce agua y cloruro, una especie de sal. La piedra caliza y el mármol siempre han sido materiales importantes para construir, pero el problema es que ambos son carbonato de calcio. Estas estructuras y las construcciones renacentistas en Venecia son tesoros invalorables del pasado. Pero al estar hechos de mármol, el pasado se desmorona ante nuestros ojos. Estas obras de arte están expuestas a la lluvia ácida que reacciona con el carbonato de calcio convirtiéndolas en sales de calcio solubles. La misma reacción química que involucra la lluvia ácida y el carbonato de calcio se produjo en forma natural por millones de años. Así se formaron cavernas. Aunque los minerales, carbonatos, son casi insolubles en agua, se disuelven con facilidad en el ácido carbónico que está en las aguas subterráneas. Al filtrarse esta solución carbónica a través de las juntas de formaciones rocosas, se disuelve la piedra caliza. Luego de un tiempo se forma una caverna. En esta reacción se alcanza un equilibrio. El carbonato de calcio y el bicarbonato coexisten en esta solución. Es una solución irreversible que podemos reproducir en el laboratorio. ¿Qué pasaría si tomo un poco de este óxido de calcio, carbonato de calcio, menos dióxido de carbono y la introdujera en el agua destilada? Se formaría una solución turbia de hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué cosa interesante podríamos hacer con ello? Bueno, aquí se está llevando a cabo otro proceso. ¿Qué sucedería si tomara esta solución y la vertiera a través de este papel de filtro? Tendríamos una solución de hidróxido de calcio o de óxido de calcio si lo vemos de esta manera. Una de las cosas es introducir otra vez aquí ese dióxido de carbono. Vamos a ver si podemos hacerlo. Tomamos esta solución filtrada de dióxido de calcio e inyectamos el dióxido de carbono.
Bueno, no voy a tomármela, ¿no? Vamos a inyectarlo aquí. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Veamos qué sucede. Ahí está. Esta sustancia es el carbonato de calcio. Introduciré de nuevo el dióxido de carbono en el óxido de calcio. Y aceleramos este proceso agregando hielo seco. Este hielo es dióxido de carbono sólido, o dicho de otra manera, en una forma más concentrada. Vamos a poner un poco aquí, y lo que vamos a ver es el principio que la solución se vuelve más turbia y forma más carbonato de calcio. Pero también ocurre otro fenómeno interesante. Se forma bicarbonato. Bueno, el bicarbonato soluble se disuelve en esta solución y esperamos que va a limpiarla. Este proceso del que hemos hablado es reversible. Ya hemos visto algo de él. El óxido de calcio en la solución acuosa y luego inyectamos el dióxido de carbono. ¿Ven? Se ha limpiado. Ahora debe de haberse formado bicarbonato. Se oye como un procedimiento bastante complicado. De hecho, la naturaleza lo hace en forma muy secreta y muy simple. Aquí en Mammoth Cave, Kentucky, se llevan a cabo los mismos procesos que hemos visto en el laboratorio. Gotea el agua, se forman estalagmitas en el suelo y estalactitas en el techo alrededor de la gotera. Es un proceso lento. Lleva unos 100 años formar poco más de 1 centímetro de estalactita o estalagmita. Otro compuesto común, como el carbonato de calcio, forma rocas sedimentarias y está en todas partes. Es la sílice, el dióxido de silicio o arena, como la conocemos comúnmente. Arena. No solo se siente bien bajo los pies en la playa o escapando a través de los dedos. ¿Qué material tan simple con tantos años de uso? ¿Qué es la arena? La arena es cuarzo finamente dividido, y el cuarzo es un compuesto de silicio y oxígeno unidos en una forma muy fuerte. Recién en este siglo aprendimos a separar esa unión en forma eficiente y económica y a elaborar cantidades de silicio puro. Esto cambió nuestras vidas. La revolución del silicio tiene solo 40 años. ¿No es irónico que la nueva era de la información se base en la simple arena? Arena, aún más común que la piedra caliza. Tiene 2 de los elementos más abundantes de la Tierra, silicio y oxígeno. El silicio puro no existe en el estado elemental y hace muy poco que hemos podido extraer el silicio del dióxido de silicio. La nueva revolución de la tecnología del silicio se basó en estos descubrimientos. Si el silicio y el oxígeno son los 2 elementos más abundantes, ¿cómo se combinan para formar una variedad de sustancias y cuál es su estructura? Una mirada a la estructura básica de un silicato revela un átomo de silicio y 4 de oxígeno unidos por una unión covalente, formando un tetraedro con el silicio en el centro. Esta es la unidad básica de los minerales silicato. 2 tetraedros pueden ligarse compartiendo un átomo de oxígeno. Cuando 2 átomos de silicio comparten 2 átomos de oxígeno, se forma una cadena. Esta es la unidad de los silicatos fibrosos, como los asbestos. Pueden ligarse 2 cadenas con cada átomo de silicio que comparte átomos de oxígeno. Las cadenas pueden ligarse entre sí a través de uniones silicio-oxígeno-silicio. Se forman hojas, como en la estructura de la mica. Estas hojas pueden acoplarse una encima de otra. Cada uno de los tetraedros comparte todos sus átomos de oxígeno con otro, formando una estructura tridimensional como el cuarzo.
La longitud de las uniones entre el silicio y los átomos de oxígeno son iguales. En esta escala atómica es una estructura simétrica de longitud indefinida. Es difícil fundir silicatos. Las uniones covalentes silicio-oxígeno son muy fuertes. Para extraer silicio puro del cuarzo debe mezclarse con carbono y calentarse hasta alcanzar una temperatura bastante alta. Pero el silicio que se obtiene no tiene aún la pureza suficiente para su aplicación en la tecnología actual de chips y acumuladores de energía solar. AT&T, Laboratorios Bell Short Hills, New Jersey. Aquí un científico llamado William Fan desarrolló la técnica de la purificación del silicio denominada refinado de zona. Cuando ingresé en 1945 había un grupo notable de gente brillante. El Dr. Phil Winslow es un químico orgánico. Debemos sellar el tubo con un monómero antes que explote. Aunque no estaba involucrado en forma directa en el proyecto del semiconductor, aún recuerda el día en que William Fan entró a su oficina. Un día vino a visitarme y me habló de su nueva idea. Quería purificar silicio y germanio colocándolos en un recipiente, frotando una zona caliente de este una y otra vez. Entonces, se funde el material en el recipiente por zonas y se frotan estas zonas a lo largo y luego se repite el proceso esperando llevar las impurezas hacia esta zona caliente. El principio que se basó William Fan fue que cuando un líquido se solidifica, el cristal no incorpora materiales extraños con facilidad. Como consecuencia, las impurezas se concentran en una zona líquida. Y el objetivo es que al solidificarse otra vez el silicio, las impurezas que quedan en esta zona fundida se separan del material que se solidifica. Cada vez más y más impurezas se desplazan hacia uno de los extremos del recipiente. Los científicos de Bell sabían que las propiedades eléctricas del silicio dependían de su pureza. Podían obtener silicio puro y luego doparlo, es decir, agregarle cantidades de otras impurezas para controlar su conductividad. Como resultado del trabajo sobre la purificación del silicio de Fan, fue posible diseñar y construir transistores que reemplazaron el tubo de vacío. Esto sucedió hace más de 40 años. Las técnicas han cambiado. Ahora los cristales de silicio se estiran, se cortan y se dopan con pequeñas cantidades de impurezas. Así, los cambios en la tecnología y la demanda cambian. Y cambian a su vez nuestras necesidades de diferentes productos y minerales. Resumiendo, vivimos en un planeta dinámico y aún se está produciendo la subdivisión de materiales. Los elementos y minerales que se encuentran en el núcleo terrestre son distintos a los que están en la superficie. Aún se están formando y depositando en áreas dispersas los diferentes compuestos químicos y minerales. Los tres procesos que se llevan a cabo son acción magmática, en la que minerales cristalizan en cámaras subterráneas de roca fundida. Acción hidrotérmica, en la cual por medio de agua sobrecalentada se depositan compuestos químicos. Y acción sedimentaria, en la que a través de procesos físicos no químicos, ríos y arroyos transportan minerales y los depositan en otras áreas. Una de las rocas sedimentarias más comunes es la piedra caliza, carbonato de calcio. Se ha usado a través de la historia de la civilización como un material para construcción. Pero las lluvias ácidas reaccionan con el carbonato de calcio, convirtiendo las antiguas obras de arte en sales de calcio. Esta reacción es responsable de la formación de cavernas. Otra sustancia común, la arena, tiene hoy una aplicación más exótica que la de la construcción. Obteniendo primero silicio a partir del dióxido de silicio y luego purificándolo, se hizo posible la revolución informática. Esta cantera es un símbolo de nuestra dependencia de la tierra. Extraemos sus riquezas, algunas se nos dan en forma simple como la arena, y otras deben extraerse de su interior como el hierro. Algunas que liberan nuestro ingenio, como el silicio. Tenemos mucho éxito en lo que hacemos. Por eso no dudo que bajo nuestros pies otra revolución está esperando ser liberada por nuestras manos y nuestra mente.
Pero hay más. Y esta cantera también lo simboliza. La Tierra, los océanos, la atmósfera, nosotros mismos somos parte de una gran empresa, un planeta vivo. Uno que no es estático, que ha cambiado. ¿Recuerdan aquellos maravillosos ciclos del dióxido de carbono y del agua que hemos visto en un programa anterior? Han ido evolucionando con el tiempo. Pero luego entramos en escena, maestros de la transformación de tecnologías, y modificamos esos ciclos, no solo uno, sino muchos de ellos. Y nos entrometimos con un fuerte impacto químico, introduciendo una perturbación que es el equivalente de tiempo geológico a un abrir y cerrar de ojos, algo así como 100 años. Las perturbaciones que nuestra civilización, nuestra cultura introdujeron en la Tierra pueden exceder los mecanismos de reparación que este maravilloso organismo, sistema químico, ha desarrollado para sí. Este excelente refugio, nuestro hogar en cuerpo y espíritu, merece lo mejor.